Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Entre la nieve y el sudor. Bien, vamos con el tema que decíamos al principio. Queremos saber en qué está el proyecto de ley que fue presentado en el Parlamento a través del diputado Pablo Audara. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Partido Nacional, con la redacción, entre otros, del doctor Carlos Uboldi, que es reumatólogo y especialista en fibromialgia, una palabra que muy pocos conocían hace un tiempo y que antes llegaba realmente a cobrarse víctimas que habían hecho periplos interminables en distintos especialistas a ver por qué me duele acá, qué es esto, o que directamente eran consideradas primero por la familia, después por el entorno laboral, como los quejosas, ¿viste? Las personas que algún problema psicológico tiene que tener porque dice que le duele todo y el médico no da con la tecla. En definitiva, por suerte se fueron afinando los conocimientos, se fue escuchando algunas voces que venían sosteniendo sus verdades hace tiempo, y en Uruguay hoy se diagnostica la fibromialgia. No sin antes haber pasado, insisto, por un periplo importante de muchas mujeres y hombres, porque también le da a los hombres. Repasemos qué es la fibromialgia para empezar en esta puesta a punto y después vamos a ver en qué está el proyecto de ley. Doctor, esa parte se la dejo a usted, bienvenido. En primer lugar, quiero agradecerte a ti y a la producción por poder tener un espacio donde poder hablar de una enfermedad que sigue siendo desconocida e ignorada. También me gustaría felicitar a esta señora Adriana, que tuvo que hacer lo que hizo y es una emergente de la situación que le ocurre a cantidad de pacientes, más de 50.000 en Uruguay, que están totalmente desprotegidos y sin ningún apoyo de ningún tipo. Se refiere a Adriana, la mujer que se había encadenado. Exactamente. Exacto. Con respecto a la fibromialgia, bueno, la palabra fibromialgia significa dolor en los músculos, ligamentos y tendones, o en las fibras musculares. O sea, el dolor se siente en las partes blandas, pero el origen del dolor está en el cerebro. El dolor está grabado en el cerebro y eso está demostrado científicamente. Es una enfermedad que no es de hueso, no es de articulaciones, no hay inflamación. Por lo tanto, si uno va con un dolor en un músculo determinado y el médico la revisa, no va a encontrar ningún síntoma, digamos, de inflamación. De inflamación de nada. Por eso que antes se llamaba fibrositis y desde 1959 Hench le cambió el nombre a fibromialgia. Cuando dice que es un dato que está en el cerebro, es decir, que es el cerebro que da la orden del dolor. Claro. ¿Cómo funciona eso? Todo lo que nos ocurre queda grabado en el cerebro y a través de la niñez y a través de situaciones de estrés psicoemocional se va generando ese dolor que va grabándose en el cerebro. Y cada vez que esa persona tiene una situación de estrés psicoemocional, desencadena el dolor en la periferia. O sea, como es la respuesta a la que está habituada el cerebro frente al estrés. Exacto. O sea, el cerebro... ¿Y eso no se puede desprogramar? Sí, bien, por supuesto. esa es la buena noticia, ¿no? Eso es lo que hacemos como parte del tratamiento. Así como se grabó en forma errónea, o en forma equivocada, o en forma no adecuada, podemos trabajar para que se desgrabe. Bien. ¿En qué estadio de la enfermedad? Porque, a ver, nosotros asistíamos al testimonio de una Adriana, por ejemplo, que ella misma se declara que la enfermedad la ha llevado a una situación de invalidez, digamos, no puede trabajar, se cansa con cosas demasiado mínimas. Entonces, eso sería decir, bueno, entonces la fibromialgia es igual a enfermedad discapacitante. Pero si se puede desprogramar, si tiene cura, ¿cómo la tenemos que ver entonces? La tenemos que ver de la siguiente manera. Desde niños aprendemos situaciones que de alguna manera nos crean culpas, miedos, creencias, indefensión, etcétera. Que en el fondo eso genera estrés psicoemocional. Pero el comienzo de la enfermedad, como los empujes que tiene la enfermedad, siempre son ocasionados por situaciones de estrés psicoemocional. Diríamos que empieza en la niñez, pero puede aparecer o tener su aparición clínica en cualquier momento de la vida.
hemos visto desde niños de 6 años hasta personas de 90 años. Bien. Pero a ver, pensemos en la aparición o en el primer empuje de la enfermedad. Bien. Porque siempre algo nos duele, o sea, si es por eso, sí, claro. ¿Cómo saber de qué estamos hablando cuando podemos intuir que se trata de algo que podría llegar a ser fibromialgia? ¿Qué tipo de dolores tenemos que sentir o son los que de alguna manera tendrían que llevarnos a consultar? El dolor siempre tiene que estar, porque tiene que estar en el 100% de los pacientes. Pero el dolor puede ser regional, o sea, puede doler el cuello, puede doler la columna, puede doler las piernas. Y la otra presentación del dolor es me duele todo. Cuando viene a la consulta una señora que dice me duele todo, y si además le preguntamos 2 o 3 cosas más, es muy probable que tenga fibromialgia. A ver si entendí. ¿También puede ser regional? O sea, Sí. cuando la típica, ¿quién no sufre, sobre todo a determinada edad, por supuesto, del dolor de las cervicales, ¿no? Que tiene que ver con un montón de cosas. Exacto. A los médicos siempre les encanta hablar del estrés, pero también es postural, un montón de cosas, ¿no? ¿Podría ser un caso de fibromialgia? Puede serlo. Voy a contar un caso. Una de mis hijas es médica y es fisiatra. Recibió en su consulta hace unos días un pase a fisiatra de un excelente reumatólogo de una excelente institución médica y decía pase a fisiatra, diagnóstico túnel carpiano. Túnel carpiano es una afección que ocurre acá en el puño donde se inflama el nervio mediano. Y mi hija examinó a la paciente, pero intuyó, algo le hizo llamar la atención, y el diagnóstico que tenía esa persona era una fibromialgia. Bien. O sea, la persona puede tener hormigueos, puede tener mareos, hay más de 50 síntomas descritos y puede consultar por lo que a esa persona más le moleste. Bien. Pero puede tener fibromialgia o no. En algunos casos, obviamente, que el dolor es indescriptible, es indescifrable, Sí. es absolutamente invalidante. Sí. Y en otros, y acá está, bueno, también mencionar el dolor, es como algo que uno se va acostumbrando. Exacto. Y no tiene que ser así. No. Ahora, permítame insistir en la pregunta. Sí. ¿Es desprogramable, es decir, curable? Sí. ¿En cualquier estadio de la enfermedad? Sí, por supuesto. Sí. Sí. Bien. Ahora, Cuanto más precozmente la tomemos, más fácil va a ser el tratamiento. bien. El proyecto de ley, ¿por qué era necesario? ¿Cuáles son los puntos principales que atiende a las necesidades en concreto de la población uruguaya que sufre esta enfermedad? Bueno, yo creo que el proyecto de ley era necesario porque con relación a esto nosotros advertimos que hay una suerte de vacío, porque además hay un problema de carácter cultural vinculado con el reconocimiento. Precisamente, tú introdujiste el tema hablando de ese aspecto, que estamos frente a una patología. Yo he venido a interiorizarme de todo esto gracias al apoyo y a la sabiduría del doctor Uboldi, pero nos hemos venido a enterar que como trastorno autónomo la fibromialgia fue reconocida como tal en tiempos relativamente recientes, en 1992, por parte de la Organización Mundial de la Salud. Pero todavía hay una barrera cultural, porque muchos profesionales médicos incluso se resisten a reconocerla como tal y comúnmente la asocian como una especie de reuma agravado o complicado o cosa por el estilo. Entonces, las leyes tienen un doble carácter, una doble función, que es la función resolutiva cuando disponen cosas, pero al mismo tiempo la función declarativa. Y este proyecto empieza con una declaración, que es declarar de interés nacional la fibromialgia como patología, los que se efectos reconozca como de tal. su tratamiento, que puede parecer un tema meramente formal, pero que sin embargo a veces las formas hacen al fondo. Allí se prevé también la obligación del Ministerio de Salud Pública de impulsar un programa a los efectos de la divulgación de la enfermedad, de la Capacitación de los la médicos. capacitación de los recursos humanos, exactamente. Y después prevemos ya en el plano más resolutivo algunas disposiciones vinculadas con la inclusión de la fibromialgia como tal entre las prestaciones obligatorias del Sistema Nacional Integrado de Salud. Establecemos también alguna disposición vinculada porque las repercusiones de esta enfermedad con el mundo del trabajo son muy importantes. Entonces hay una disposición referida a la protección especial del trabajo o de los trabajadores que padecen esta enfermedad para que no puedan ser despedidos invocando el bajo rendimiento o la baja productividad como si fuera un despido simple. En tal caso, para aquellas personas que padecen fibromialgia estaríamos ante una situación compleja y el despido debiera ser en todo caso muy justificado y si no incurriríamos en una suerte de despido abusivo.
y se introduce la posibilidad de que el Banco de Previsión Social, a través de una junta especializada, pueda pronunciarse sobre la situación de ese trabajador. Ahora, si mañana hay una empresa que tiene contratado a una persona a la cual se le despierta la fibromialgia y efectivamente esa persona empieza a tener que faltar por los tratamientos médicos, la asistencia y demás, y la empresa no puede, evidentemente, darse el lujo de tener una persona que tiene que faltar, por más que la entienda, bueno, pero entonces ahí esa persona, y la tiene que despedir. Entonces ahí esa persona, ¿en qué situación queda? El empleado. Claro, ahí no, pasamos... digo, no puede apelar a... Entonces, ¿no puede jubilarse? No, podría. ¿Puede ser un causal de jubilación? Yo creo que podría y debería. La casuística en esto es muy amplia, por razones médicas que son las que explicó el doctor Digo, Uboldi. para no quedar desamparado, ¿no? Desde luego. Y en nuestro proyecto hay una disposición específica vinculada con la seguridad social, es decir, con el acceso a los derechos jubilatorios y pensionarios. Cuando se trata efectivamente de un trabajador que evidentemente no está apto para el trabajo, porque tiene esta enfermedad en un grado extremo, digamos así, que lo inhabilita o lo invalida para el ejercicio de cualquier trabajo o del trabajo que está desempeñando, bueno, ahí lo que proponemos nosotros es que el BPS conforme juntas especializadas con aquellas disciplinas que tienen directamente que ver con este tema. Es decir, con un reumatólogo, con un fisiatra, con un psiquiatra, con un psicólogo, y que a partir de allí la junta médica que habitualmente constituye el BPS se conforme de esa manera y dictamine sobre la situación de este trabajo. ¿Dictamine qué? ¿Pensión o jubilación anticipada? Según los casos. La jubilación anticipada obviamente es en aquellos casos donde estamos frente a un trabajador que ya ha aportado a lo largo de determinado tiempo y se jubila anticipadamente por enfermedad. La pensión es para aquel que no tiene ningún tipo de derecho y lo único que le queda es, por lo tanto, acogerse a una pensión, a una prestación del Banco de Previsión Social en concepto de pensión. Lo que quiero agregarte también, Victoria, si me permitís, porque tú decías en qué está. La voluntad política es amplia para poder avanzar en una solución con relación a esto. Yo tuve una entrevista, le pedí una reunión que me la concedió muy gentilmente con el ministro Basso hace algunos meses, este año, creo que fue en el mes de octubre, para hablar de este tema. Y el ministro me adelantó, en nombre del Poder Ejecutivo, la disposición a que se legisle. También me dijo y me pidió, y yo creo que es atendible, que en todo caso aquellos aspectos que hacen específicamente a las prestaciones o a la cobertura médica por parte de los efectores de salud, el ministro es partidario de no introducirlo como obligación en la ley, pero a cambio del compromiso del Ministerio de Salud Pública y de la Junta Nacional de Salud de redactar un protocolo obligatorio para todas las, digamos, los efectores de salud, los prestadores de salud, las mutualistas, los hospitales, los sanatorios, a los efectos de que por esa vía se establezca cuál es la respuesta que desde el sistema se debe dar a las personas que padecen esta enfermedad. Porque eso además da cierta flexibilidad para que el protocolo pueda ser ajustado, modificado, etcétera, etcétera. Hemos tenido mucho apoyo del Sindicato Médico del Uruguay, que se han organizado algunas jornadas. Graciela participó en alguna de ellas, precisamente con los pacientes y con los afectados por este problema y con algunos profesionales vinculados al asunto. Con el doctor Uboldi estuvimos en la Federación Médica del Interior. Es decir, me parece que se está generando un estado tal de opinión y de sensibilidad que yo espero que termine por desembocar en los primeros meses del año que viene en alguna respuesta concreta. Bien, tenemos que hacer una pausa, ¿me permiten? Ya regresamos. Solo, chiquita, el tratamiento de esta enfermedad, ¿son medicamentos de alto costo? ¿Incluye tipo? Bien, pausa y ya venimos. Me voy anunciándoles o recordándoles que sigue todavía la super promo en la óptica Estela Ginchuk del 2x1 en los multifocales. Hasta el 20 de diciembre compras un par multifocal, te regalan otro multifocal de sol. Y además, aprovechando la alegría por la inminente apertura de la 7ª sucursal que tiene en óptica Estela Ginchuk en Punta Shopping, en Punta del Este. Ya saben, hasta el 20 de diciembre celebrando a todo y con todo en la óptica de Estela Ginchuk. Pausa y ya volvemos. Eva de usted